Shalom Yashara la paz de Israel, Kalhalayan La Yahweh, Bahashan Yahabushai, Bahashan Ra Hakwayash, y doble honores también a los ancianos y apóstoles de la gran pera de molino, los hombres que diligentemente nos han enseñado la verdad de las escrituras, entre otras cosas. Paz y bendiciones a todos los que guardan la esperanza de ser parte de la elección en estos últimos tiempos, de los últimos tiempos. Soy el hermano Canán, desde la filial de la gran pera de molino, aquí en Lima, Perú, trayendo una lección inspirada en el último campo. Un hombre mencionó, se acercó un hombre, hermano, un cristianero que ya es salvo, según él es salvo, él ya está salvo, no tiene que hacer nada porque ya es salvo. Y el punto es, él mencionó que, bueno, yo le pregunté si comía cerdo y me dijo que sí, porque evidentemente tenía ese cuerpo hinchado de un típico comedor de cerdo, ¿no? Tenía ese cuerpo totalmente hinchado, ya saben, esa panza caída. Ok, básicamente es sobrepeso. Ahí está, ver a alguien así, aparentemente de unos 30 años, tal vez menos, pero aparentaba más, para el simple sobrepeso. Entonces le pregunté si comía cerdo y me comentó que sí, que el cerdo es rico y que esto y lo otro, y usó la escritura de, bueno, se justificó en que Pedro comió, según él, pero en realidad es porque no entiende las escrituras. Vamos a un precepto, vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Yahweh Bahashin Yahushai. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Yahweh Bahashin Yahushai, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado acá. Por eso entendemos que cuando vamos a escrituras como Hechos 10 y lo del manto, y cuando el Señor le dijo mati come, no está hablando literalmente de que Pedro tiene que ahora ir, cazar una serpiente y comérsela. No, de eso no está hablando. Eso era una representación de gentes, ¿ok? Porque el Señor habla en parábolas. Oseas 12:1. Y hablando y hablado he a los profetas, o he hablado a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. ¿Ves? El Señor habla con, como dice aquí en la NTV, yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas. Yahweh Shai habla en parábolas, en visiones, en semejanzas. Una semejanza es una comparación. Semejanza, parecido. Cualidades semejante, simil retórico. Algo semejante es que semeja o se parece a alguien o algo, usado también como sustantivo. Usado con sentido de comparación o ponderación, ¿ves? Algo para comparar. Ahí está. Algo que se semeja, que se parece. Entonces, hey, así es como Yahweh Bashin Yahushai, háblame. Y solamente tienes que tener el espíritu de Dios para entender la verdad, que básicamente es un regalo. Hay que ser espirituales, ¿no? ¿Va? No literales. ¿Y quiénes son los espirituales de los elegidos, man? Porque los elegidos han encontrado ese favor.
Romanos 11:7. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca acá, en que es ese regalo, man. El regalo de entender el Ruach HaKodesh, de entender las escrituras. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Ahí lo tienes. Entonces la demás gente ha sido endurecida, man. Va. Ahora vamos aquí a Hechos 10. Hechos 10 y... déjame ver si está grabando el audio, sí. Ya era. Hechos 10 y 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ahora Cornelio significa cuerno pequeño. Y cuando tú vas ahora al Blue Letter, lo han cambiado totalmente. Ya no te da ese significado. No, Cornelio. Oh. Cuerno pequeño. De un cuerno. Un centurión romano de la italiana. Selakia. Eso es lo que te da el Blue Letter. Pero pienso que Cornelio significa semilla. Pequeña semilla. Porque viene de corn, que es semilla, maíz. No de cuerno. Ok. Selakia. Déjame. Voy a tener que revisar eso. Y Dios me hacer una lección. Hace mucho que no repasaba este capítulo. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Ahora gente dice, ya ves, ese hombre es un edomita porque es de Italia. No, hermanos, él trabajaba para la compañía italiana, es como un police officer. De la oficina. Pum, ¿y qué te sale primero? Judá. Ese es alguien. Cornelio era alguien así, posiblemente. Él es un policía de Nueva York, ¿ok? Un policía de Nueva York. Y es un Jake, en apariencia, ¿ven? Acá tienes otro Jake. Así Roma tenía sus distintos oficiales de distintas naciones, como aquí, en apariencia tenemos un elamita. Pero este elamita posiblemente también podría ser un israelita, porque había elamitas, habían israelitas en la tierra de Elam. Entonces, como dije, no hay que ser carnales ni literales, debemos ser espirituales, ¿va? Y aquí dice Hechos 10:2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, ¿qué pueblo? Al pueblo de Israel, y oraba a Dios siempre. Entonces, esto de aquí es una cualidad de un israelita, ¿no? Las demás naciones no tienen esa capacidad de ser piadosos y temerosos de Dios, mano. Este es el libro de Salmos, capítulo 32. Pienso que es 8. Salmos 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Ven? ¿Quiénes van a orar a Yahweh Bahashim Yahushai, los santos? ¿Quiénes son los santos? Los israelitas. Salmos 32:6 en la NTV. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. ¿No? Entonces, los santos son los que van a orar. Ahora te dice que era piadoso. ¿Okay? Piadoso, cuando vas a esa palabra para piadoso, es el Strong. No. Esta pienso. Sí. El Strong G 2151. Strong's G 2152. Yusebéis, que dice piadoso y obediente. Para otro significado para piadoso es bien reverente,
es decir, piadoso, un devoto, ¿ok? Piadoso. Y cuando vas al significado de devoto, dice, el adjetivo devoto viene del latín devotus aum, ofrecido a, consagrado a, dedicado a. Entonces, ¿quiénes son los santos? Porque consagrar es sinónimo de santificar, que no es más que el participio de perfecto del verbo de movere, consagrar, dedicar enteramente, ofrendar, formada con un prefijo de arriba a abajo, a veces por completo, y el verbo movere, hacer un exvoto u ofrenda religiosa, de ahí también devoción. Del verbo latino movere se deriva también votivo, bla bla bla, bla. Prometer. Kant dice que en origen es una ofrenda religiosa o promesa a los dioses, con objeto de lograr algo deseado, para luego pasar a significar un deseo expreso. Mucho después pasó del campo religioso al político. Que entonces alguien devoto es alguien sacrificado, alguien básicamente ofrendado, consagrado, dedicado, ¿ok? Alguien puesto para Yahweh Shin Yahushai. ¿Y esos son quién? Los israelitas. El Señor ha santificado al pueblo de Israel, según la escritura en el libro de Deuteronomio 7:6. Dice, pues tú eres un pueblo santo, ¿ok? Porque perteneces a Yahweh Shin Yahushai, tu Dios. Entonces, Israel es un pueblo dedicado a Yahweh Shin Yahushai, porque le pertenece a él. De todos los pueblos de la tierra, Yahweh Hashem Yahushai, tu Dios, te eligió a ti para que le seas su tesoro especial. ¡Pum! Ahí lo tienes. Entonces Yahweh Hashem Yahushai está trabajando con Israel, lo apartó, lo santificó. Entonces, esa cualidad de Cornelio, de ser un hombre piadoso y temeroso de Yahweh Hashem Yahushai, no es la cualidad de un edomita. Versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora, esto es algo que también solamente le pasa a los israelitas. Vamos al King James. Boom. El libro de Tobit. Eso que es 12. Sí. Tobit 11 y 15. Esto es cuando Rafael se manifiesta, dice. Yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los santos y que entran y salen delante de la gloria del santo. Entonces aquí un ángel se le presentó a Cornelio para decirle que sus oraciones fueron escuchadas, ¿no? Que el Señor había escuchado sus oraciones, básicamente. Entonces los ángeles estaban llevando, Rafael en este caso, estaba llevando las oraciones de Cornelio delante de Yahweh Shin Yahushai. Ven, versículo 5. Envía pues, Hechos, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Ves? Habían también devotos que creían en Yahweh Shin Yahushai, israelitas, junto con Cornelio, que trabajaban para Cornelio, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, ¿no? Lo que es como una visión, cuando ves esa palabra éxtasis, un trance. El Strong G 1611.
dice: cualquier expulsión de una cosa de su lugar o estado apropiado, desplazamiento de la mente fuera de su estado normal. Pedro básicamente está en el mundo espiritual, su mente. Enajenación de la mente, ya sea tal como la de un lunático o la de un hombre que por algo de emoción repentina es transportado como fuera de sí mismo, de modo que en esta condición arrebatada, aunque esté despierto, su mente se aparta de todos los objetos circundantes y se fija totalmente en las cosas divinas, que no ve nada más que las formas e imágenes que yacen en su interior. Entonces él recibe una visión mientras oraba y piensa que percibe con sus ojos y oídos corporales las realidades que Dios muestra. ¡Pum! Asombro, el estado de alguien que debido a la importancia o a la novedad de un acontecimiento se ve sumido en un estado de temor y asombro combinado. Básicamente es esto. Él estuvo despierto y ¡pum! Le llegó una visión repentina. Continuando aquí. Hechos 10 y 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ahora ese gran lienzo representa la tierra, man. Ese gran lienzo representa la tierra. Ok. Es una representación del mundo. Y los 4 puntas representan las 4 direcciones: el norte, el sur, el este y el oeste, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mate y come. Entonces ahí no era literalmente lo que estaba viendo. El Señor no le presentó todos estos animales. Ya vimos que él entró en éxtasis. Era una visión. Él estaba teniendo una visión. ¿Ok? Y era como un holograma, no era algo real. Para ponerlo así, como un proyector, ¿no? Algo así. ¿Ok? Era como un proyector de pantalla. Él empezó a ver y oír eso. Con todos los animales ya estaban a bajar del cielo. Y la voz le dijo: mate y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y él dijo: oh, qué rico, men, el cerdo, sí. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces este vaivén, ok, del Señor diciéndole: mate y come, y Pedro diciéndole: no, Señor, fue hecho 3 veces. 3 veces. 3 veces estuve en ese vaivén. Y ahora dice, versículo 17: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, él quedó meditando. Me dijo: ¿qué significa esto? No creo que el Señor no me está diciendo que coma esos animales, ni cagando. Ni cagando, ahorita voy a ir ni cagando, eso es imposible, dijo él. Él no dijo, acá no dice: ahora como empezó a llamar a los discípulos y investiguen cómo se prepara el chancho a la caja china, cómo hay que pelar un pato, vayan a investigar, por favor. No. Él quedó pensando, perplejo, ¿ok? A ver qué significa perplejo. Perplejo, dudoso, incierto, irresoluto, confuso. Quedó confuso con la visión, no entendía lo que había visto. Y mientras Pedro, ahora, bien rápido, para no olvidarme de esto, estos animales representan personas, porque en el libro de Eclesiastes está Eclesiastes 3 Eclesiastes 3 y 18 dice: dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias o a los animales.
Ahora hay tres clasificaciones en los seres humanos. ¿Okay? Los hijos de Dios, los israelitas, los hijos de los hombres, que son las demás naciones paganas fuera de Saúl, y los hijos del diablo, que son los edomitas. ¿Va? Esas son las tres clasificaciones. Aquí estoy hablando de los paganos, de las naciones paganas. Entonces esos animales representan esas naciones. Los animales representan a los paganos, ¿no? Déjame ver. Sí. Vamos al libro de Judas. Otro precepto aquí. Judas 1:10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Ven? Cuando nosotros estamos en el espíritu, estamos fuera de la verdad, somos como animales, porque el Espíritu Santo es la sabiduría. El aliento de vida es la sabiduría, es lo que nos diferencia de las demás naciones. ¿Ok? Pero cuando tú estás fuera de ti, fuera de tu mente, como dicen los hermanos, blasfemas de cosas que no conoces. Un ejemplo de ese hombre que hoy mencionó que comer cerdo era bueno, que él era salvo, aún así comiera cerdo porque el Señor ya murió por él y él eligió creer. No, ya sabes, ese speech cristianero. Pero es porque no conocen, ¿eh? Y en las que por naturaleza conocen y lo que saben se corrompen como animales irracionales, ¿ves? Son como animales. Entonces los paganos no tienen el Espíritu Santo, ellos son como animales. Esto es Salmos 22 y 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y aquí es una profecía de Yahushai cuando fue crucificado, y esos perros se refiere a los romanos, ¿ok? Paganos, edomitas. Ahí lo tienes. Entonces nosotros asemejamos culturalmente a las demás naciones fuera de los israelitas como perros, man, como animales básicamente. Y así es como el Señor lo ve, te guste o no. Lucas 16 y 21, y ese es Yahushai hablando, ¿ok? El Mesías, al que llaman al que llaman Jesús. Lucas 16 y 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que se representa a Israel, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El hombre rico representaba a Esaú, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aún ese Jacobo en el estado muerto, sin espíritu, ¿ok? Y los perros son los paganos, mano, que se aprovechan, que se alimentan de las heridas y el sufrimiento y el cautiverio de Israel. ¿Ok? Eso es lo que representa. Entonces, esos son los animales inmundos, para hacerlo claro en la visión, representan a las naciones. Es más, ni siquiera a las naciones, sino a los israelitas, sin el Espíritu Santo, actuando como animales irracionales, como leímos en Judas 1. Versículo 17 en Hechos dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, porque era conocido como un hombre que apoyaba al pueblo,
ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Ok? Dice, entonces haciéndolos entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Era la capital de Judea, la capital romana de Judea, ¿no? Cesarea. Cesarea es una localidad en Israel que ha crecido en las afueras de la histórica Cesarea Marítima. Está localizada, no. Cesarea Máxima fue fundada en el siglo I antes de Yahushua por Herodes el Grande, rey de Judea y vasallo de Roma, quien quiso homenajear, chupársela al emperador romano, bautizando esta nueva ciudad en honor al César. Okay. En el siglo II y III, Cesarea se convirtió en una de las ciudades orientales más influyentes del Imperio Romano. Okay. Entonces Cesarea era una ciudad de Judea, como una capital de la provincia romana de Judea. ¿Sí? Ahí estaba Cornelio. Cornelio estaba en Judea, en la ciudad de Cesarea. Estamos aquí. Okay. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, israelitas, parientes y amigos más íntimos, sus hermanos, los israelitas. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Porque Cornelio tenía esas costumbres paganas de, ya saben, de idolatría, ¿no? No tenía básicamente era ignorante en eso. Por eso lo vio Pedro, se postró delante de él como si él fuera un dios. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un pagano. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como un inmundo. Entonces, aquí, claramente, cuando el Señor le dijo, cuando está hablando de esos animales, no está hablando específicamente de animales, está hablando de personas. ¿Ok? Claramente, man. No está hablando de animales. Son personas. Porque los israelitas fuimos dispersos en todas las naciones y nos hicimos extranjeros. Deuteronomio 28 y 64. Eso es parte de las maldiciones para Israel. Y Yahweh Shin Yahushai tu Dios te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Yahweh Shin Yahushai corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Entonces, el punto siendo que fuimos dispersos en todos los lugares del mundo, en cada nación. ¿Ven? Fuimos perdidos. Otro precepto para eso, Ezequiel 20. Es el libro de Ezequiel, capítulo 20, pienso que es 38, sí. Ezequiel 20 y 37, te examinaré. 35, te llevaré al desierto de las naciones y allí te juzgaré cara a cara. Te juzgaré tal como hice con tus antepasados en el desierto después de sacarlos de Egipto, dice Yahweh Shin Yahushai, el Señor soberano. Básicamente vamos a ser probados, ¿ok? Entre las naciones, como fuimos en Egipto. Te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. Te limpiaré de todo lo que se rebelan
y sublevan contra mí. Ven, Señor limpió a los israelitas. Ya no son inmundos, ya no son comunes, ya no son paganos. A ellos los sacaré de los países a donde fueron desterrados. ¿Ves? Fuimos desterrados a distintas naciones, pero nunca entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahweh Hashem Yahushai, el Señor. En cuanto a ti, pueblo de Israel, esto dice el Señor soberano: adelante, rinde culto a tus ídolos, pero tarde o temprano me obedecerás y dejarás de deshonrar mi santo nombre al rendir culto a ídolos. El punto siendo que fuimos dispersos entre las naciones y viviendo como estas naciones, como los paganos, ¿no? Otro precepto para eso es el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, ¿ves? Entonces está hablando de los israelitas que vivían en Corinto, viviendo como corintos. Dice: fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Sí, fuimos obligados básicamente a rendir culto a los ídolos. Y puedes entrar en lo que se llama la helenización. El tiempo de la helenización fue el tiempo en que fuimos obligados, específicamente estos israelitas que vivían entre los griegos y romanos. Entonces, Hechos 10 y 28, y dijo: ustedes saben cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin réplica. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Ves? ¿Quién ayuna, mano? ¿Un edomita ayuna? ¿Un pagano ayuna? No, Jake. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Ven? Entonces, todos estos hombres, hermano, eran prisioneros de esperanza. Tenían fe en Yahweh Hashem Yahushai. Cornelio se juntó con sus amigos, ¿no? Llamó a la gente, tuvo una visión. Él no le va a contar al César: César, tuvo una visión, mira, hay que hacer este concilio. No, le contó a su gente, a los íntimos, a su familia, ¿no? A los que saben que también son temerosos y tienen son devotos a Yahweh Hashem Yahushai. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, porque hay israelitas entre todas las naciones, y solamente los israelitas temen al Señor. Malaquías 4 y 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. ¿Esos quiénes son los israelitas? Yahweh ya vino para Israel, con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Ahí lo tienes. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice Yahweh Hashem Yahushai, el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. ¡Pum! Entonces esto es para Israel, ¿ven? Y los que temen su nombre, los que van a obedecer la ley, son los israelitas, porque la ley fue dada únicamente a Israel. Salmos 147 y 19. Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel.
No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas, ¿ves? No conocen sus ordenanzas, no conocen sus profecías, no conocen sus promesas, no conocen sus pactos, no conocen nada. Alabado sea Yahweh Ba'ashin Yahushai. Nadie, ninguna nación lo conoce, ¿ves? Solamente los israelitas. ¿Ok? Y por eso Yahweh Ba'ashin Yahushai tiene que ser alabado, ¿ves? ¿Ven? Entonces, esto de aquí, los que temen al Señor, los que temen su nombre, son los israelitas. Dice, versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yahushai. ¿Ves? A los hijos de Israel, este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea. Ahora esto demuestra, mano, ¿no? Porque en Hechos 10, el libro de Hechos, no, perdón, Mateo 10 y 5 dice, a estos 12 envió Yahushai y les dio instrucciones, ¿ok? Mandatos, diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto de aquí, man, es para los israelitas únicamente. Y cuando lees el libro de Marcos, sí. Mateo 28 y 19. Mateo capítulo 18 y versículo 19 dice, otra vez les digo, no, Selaki, 28. Mateo 28 y 18 dice, y 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué dije que vayan a ser discípulos a todas las naciones? Pero versículos antes nos dijo que no prediquemos este evangelio a los gentiles o a los paganos, porque los israelitas están en todas las naciones. ¿Ven? Y esto es una apertura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de el Señor Cornelio, yendo a los israelitas dispersos entre las naciones. Ok, ese es como el preámbulo de del evangelio siendo llevado a los israelitas fuera de Jerusalén. Dice Hechos 10 y 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yahushai de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quiénes eran los oprimidos por el diablo? Los israelitas. ¿Quién era el diablo? Los romanos. ¿Quién oprimía en ese tiempo a Israel? Los romanos. ¿Ven? Versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahushua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. ¿Y quiénes son los testigos? Israel. Isaías 43. Y 10 dice, pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. ¡Pum! Ahí lo tienes. Entonces solamente los israelitas pueden conocer al Señor, ¿ok? Pueden comprender quién es Yahweh Ba'ashin Yahushai,
y pueden creer en Yahweh Ba'ashin Yahushua. Entonces Cornelio y todos los que estaban en su casa, que eran como animales irracionales porque no tenían el entendimiento de la verdad, fueron acercados a la verdad a través de Pedro. Dice versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Ves? No era para todo Israel, sino para los elegidos, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Pum! Todos los que estaban ahí fueron limpiados, fueron purificados con el Espíritu, porque es el Espíritu lo que te limpia. El libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 26 dice, 25, para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Mashiach amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Así como nosotros, hermano, tienes mujer haciendo ese trabajo, tú estás entregando tu vida por tu mujer, ¿ven? Con la esperanza que tu mujer no muera, o sea, salva por ti, a fin de hacerla santa y limpia aquí en la iglesia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Juan 6 y 63. El libro de Juan, capítulo 6 y versículo 63 dice, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pum, ahí lo tienen. Entonces el Espíritu Santo es la palabra de Yahweh Ba'ashin Yahushai y la presencia de Yahweh Ba'ashin Yahushai para entender esta palabra. En ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿ok? Fueron limpiados de esa, ya no eran animales inmundos, sino fueron limpiados, dice. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Quiénes son ellos? Los que crecieron según las leyes y vieron a todos estos hombres, mano, ¿no? Todas estas personas junto con Cornelio, que se veían como paganos, que se veían como griegos, que recibieron el Espíritu Santo. ¿Ven? Y ellos dijeron, oye, ahora, mano, ellos están recibiendo el Espíritu Santo también como nosotros. Y los fieles de la circuncisión, ¿no?, que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos gentiles? Los israelitas dispersos, ¿va? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, ¿qué significa hablar en lenguas, mano? Significa hablar otros idiomas. No estar en bla, 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 sino hablar en otros idiomas, pero por el poder del Espíritu Santo. Y alababan a Yahweh Ba'ashin Yahushai, lo magnificaban. Vamos a esa palabra, magnificar. El Strong G 3170. Megaluno. Strong's G 3170. Megaluno. Megaluno. Megaluno, engrandecer, magnificar, hacer conspicuo, considerar o declarar grande, estimar altamente, ensalzar, alabar, celebrar, obtener gloria y alabanza. ¿Quién lo alaba? Acá. Salmo 148 y 14. Este es el libro de Salmos. ¿Dónde está? Salmo 148 y 13. Que todos alaben el nombre de Yahweh Ba'ashin Yahushai, porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles. Los del pueblo de Israel que están cerca de él, alabado sea Yahweh Ba'ashin Yahushai.
Aquí en la Reina Valera. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo de él cercano. Hechos 10 y 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios o alababan a Dios. Vamos en la NTV. Libro de Hechos 10 y 46. Dice, pues lo oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios en otros idiomas. Pum, ahí está simple, man. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? ¿Y alguien puede decirme, estos hombres no son israelitas, el mensaje no es para ellos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Yahweh Shai. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos para seguirme en el espíritu. En Mateo 28 y 19, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amán. Y es lo que Pedro hizo con ellos. Pero con eso, hermanos, espero que esta lección haya sido edificante.